Ahora vamos a empezar a razonar qué es el lenguaje en la fonoaudiología. Lo importante es reconocer que el lenguaje va a estar interrelacionado con conceptos y con aspectos propios de la funcionalidad de la comunicación, que requiere la lengua para ser estructurado, que requiere del habla para terminar de materializarse y el habla requiere de la voz. Imaginando una estructura en esquemas, tenemos en este color violeta el cerebro, tenemos un oído, una oreja, un sistema auditivo que va a estar conectado con este cerebro a través de pares craneales y estructuras nerviosas. Y este cerebro, a su vez, desde la parte frontal, va a tener conectividad a través de pares craneales con una boca, que va a ser no solamente la boca, sino todo el aparato fonoarticulatorio el que va a lograr materializar las funciones cognitivas como el lenguaje. Ahora bien, hay dos áreas específicas que para nosotros son interesantes a nivel fonoaudiológico. Por un lado, el área de Wernicke o Wernicke, que se encuentra a nivel de las áreas de solapamiento de los tres lóbulos posteriores del cerebro. A nivel del lóbulo frontal tenemos el área de Broca, que también procesa información del lenguaje. Ahora bien, ¿cómo se empieza a materializar? Cuando escuchamos que alguien está hablando, el primer proceso se relaciona con el oír y en él se dan todos estos aspectos, todos estos procesos que van a metabolizar, que van a analizar la función auditiva en relación a la información acústica que está ingresando. Luego de haber ingresado esa información acústica, vamos a ir a áreas de reconocimiento de esa información auditiva. Posteriormente, ya en áreas del lenguaje, vamos a comenzar a interpretar y decodificar las señales verbales desde la idea de comprender el significado de lo que se escuchó. Posteriormente va a haber una transcodificación que va a colaborar con lo que tiene que ver con la estructuración del lenguaje, es decir, lograr estructurar fonológica y sintácticamente una respuesta. Para ello vamos a requerir evocar movimientos y una información propioceptiva que va a ejecutar esos movimientos, que es nivel práctico. Y por último, va a lograr materializarse a través de movimientos articulatorios o fonoarticulatorios a través de una función como es el habla. Es decir, que el lenguaje va a requerir de la audición, del reconocimiento, de esa información auditiva, de la evocación de movimientos, que serían las praxias, y también del habla, para lograr materializarse. ¿Cómo sería la actividad de estos procesos cuando nos expresamos verbalmente? Tenemos por un inicio la iniciativa comunicativa, es decir, la necesidad de comenzar a expresarnos. Entonces, en áreas posteriores, vamos a codificar una idea que vamos a expresar. Esa idea va a ser difusa y va a requerir una estructuración. Esa idea la tengo que formatear, la tengo que estructurar en fonemas, palabras, sílabas y un orden y una relación entre los componentes de la oración. Todo eso hasta aquí es lenguaje. Cuando se materializa
ese proceso cognitivo, mental, en una producción oral y logra ejecutarse a través de la estructura fonoarticulatoria, con precisión hablamos que el lenguaje se expresó a través del habla. ¿Qué sucede cuando nos hablan y respondemos verbalmente? Escucho, reconozco, interpreto y decodifico lo que me dicen. En ese proceso de análisis comprendo, entiendo lo que me dijeron y elaboro una idea como respuesta. Todo esto ocurre en las áreas posteriores del cerebro. Transcodifico esa idea para que se estructure en frases, palabras, compuestas por sílabas y fonemas, y que cada palabra ocupe un lugar en una frase que sea coherente y esté interrelacionada con el resto, que tengan cohesión y coherencia. Y por último, expreso la idea a nivel verbal, la oralizo. Tenemos que comprender que el lenguaje adulto es una función cerebral superior que ya está establecida y en el niño está en desarrollo. Que cuando tenemos una patología que afecta el lenguaje en un adulto, tenemos un compromiso de esa función que puede estar muy afectada o medianamente afectada. Mientras que en el niño, un aprendizaje defectuoso lleva a múltiples compensaciones. Que los síntomas en el lenguaje adulto van a ser muy específicos y van a afectar claramente determinadas funciones o aspectos del lenguaje, mientras que en el niño van a ser mucho más difusos. Que en el adulto los cuadros patológicos son quizás mejor identificables como cuadros puros, mientras que en el niño pueden ser cuadros más difusos y menos frecuente la aparición de cuadros puros descritos en la patología. Las causas pueden, en el caso de un adulto, pueden ser identificables y llevar a reconocer la afección del lenguaje claramente. Mientras que en el niño puede haber una desorganización o una afectación más inespecífica etiológica que lleve a que no logremos precisar evidentemente cuál es la causa que determina el desajuste o la desorganización en el lenguaje. Siempre va a estar expresado por la conducta, no solamente verbal. Las causas que pueden afectar el lenguaje adulto pueden ser procesos vasculares, degenerativos, traumáticos, tumorales y algunas específicas bien focales. Mientras que en el niño, las causas que afectan el lenguaje pueden ocurrir en procesos prenatal, perinatal y postnatal. El objetivo terapéutico de uno u otro va a variar en base a si el lenguaje está establecido o si tengo que encauzar el proceso de aprendizaje. Ciertamente la intervención exitosa en la tarea terapéutica fonoaudiológica tiene que contemplar los aspectos afectivos, sociales, laborales en el caso de un adulto, educacionales en el caso del niño, económicos e incluso espirituales para lograr generar un abordaje menos reduccionista del lenguaje y ayudar a que el niño, en el caso del niño y el adulto, logren recuperar o reorganizar una función como el lenguaje. Para el desarrollo del lenguaje, entonces, en un niño vamos a requerir factores internos,
como una integridad biológica y neurológica. Y hay autores que desde la lingüística nos proponen que hay un innatismo que predispone la adquisición del lenguaje. Pero vamos a requerir también factores externos en donde el medio ambiente al que el niño se exponga tenga un código lingüístico que lo estructure. Es decir, confronte con información a procesar que sea estructurada en un código, no en sonidos, no en palabras aisladas, sino que estructure realmente un sistema lingüístico. Para finalizar, podemos reconocer entonces un aspecto comprensivo en el lenguaje, en donde se procesa información semántica, pragmática y gramatical, y un aspecto expresivo que procesa información sintáctica, morfológica y fonológica. Todo esto se manifiesta en la expresión oral o verbal del lenguaje, que se sirve gracias al habla, que termina de ser el elemento materializador del lenguaje.